Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo bloque de Terapéuticamente Hablando. ¿Cómo estás, Diego? Excelente, Tomás, aquí en un nuevo capítulo. Es un capítulo que tenemos una invitada que tú ya la vas a presentar, pero puedo decir que es una amiga personal también, así que Sí, estamos... muy contentos de encontrarnos con Maura. ¿Cómo estás, Maura? Bien, bien, ¿y tú, Tomás? Bien, todo bien. Maura es nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga, fundadora del Espacio Sandrino, que es un espacio terapéutico que ya lleva, ¿cuántos años, Maura? 3 años. 3 años ya dando terapias a la población en Puente Alto, en el tramo infanto-juvenil específicamente, que eso te quería llevar a hablar. Yo creo que todos los terapeutas que puedan visitar este programa eventualmente, o los apoderados que puedan verlo, sabemos que hay un problema estructural respecto a la salud mental infanto-juvenil en Chile. Entendiendo que puede ser muy amplio, ¿cierto? Tratar de abordarlo, quisiera que nos dieras tu apreciación de los elementos principales que constituyen este problema según tu experiencia profesional como psicóloga infanto-juvenil. Principalmente uno de los factores es el tiempo que como padres podemos compartir con nuestros hijos, y quizás también dentro de ese tiempo podría mencionar la calidad del tiempo que le podemos otorgar. Porque finalmente, bueno, yo también soy mamá, entonces, ¿por qué menciono el tiempo? Porque realmente somos padres que tenemos que trabajar constantemente o estudiar, o finalmente la labor que tengamos que realizar es con una jornada muy extensa, a diferencia de otros países, por ejemplo. La jornada es muy extensa, las distancias son muy largas, el nivel de estrés que la comunidad en general puede sostener es muy grande. Las redes de apoyo también en muchas ocasiones son escasas. Anteriormente, por ejemplo, contábamos con familias, nuestros hijos se podían criar con los primos, los hermanos, había una red de apoyo muy importante ahí también, un trabajo colaborativo, mientras que en la actualidad tenemos este factor tiempo, donde tenemos que trabajar 8 o más horas diarias en jornadas que estamos a 1 hora y media de nuestra casa o más. Por lo tanto, iniciamos nuestro día muy temprano, enfocándonos en preparar a nuestros hijos para esta jornada escolar, que también es extensa, también es agotadora, ¿ya? Nuestros hijos probablemente llegan un poco antes que nosotros, tenemos que resolver quién los cuida en ese tiempo, cómo se entretienen, qué actividades realizan fuera del colegio, con también actividades escolares que demandan de nuestro tiempo y nuestra atención, en las cuales llegamos y no siempre tenemos la mejor disposición, el tiempo correspondiente, las ganas, la sabiduría para poder enfrentarla. Y con sabiduría me refiero como a cómo puedo yo apoyar a mi hijo en estas tareas escolares, o con qué herramientas desde la inteligencia emocional lo puedo acompañar también. Entonces, de pronto, eso trae mucha frustración como adultos. Me enfrento como adulto a esa frustración, no sé cómo gestionarla, y de pronto ahí cometo ciertos errores, o quizás algunos tipos de apoyo no tan asertivos desde la comunicación que puedo entregar a mi hijo, y eso va repercutiendo también en él, en su confianza, en la autoestima, en la seguridad que tiene. Espacios de esparcimiento como tal, hay pocos, no hay tantos. Anteriormente quizás habían más espacios de jugar. El juego es tremendamente importante desde lo terapéutico. Hoy los juegos se traducen a pantallas, a algo un poco quizás más mecánico, que como hablábamos hace un ratito también tiene que ver con esta inmediatez que tienen los juegos, con esta satisfacción inmediata que me otorgan. Instantáneo. Exacto, Claro. donde quizás no puedo disponer tanto de la creatividad dentro del juego, que es una de las características principales, de poder desenvolverme de manera creativa dentro del juego, encontrar alguna dificultad, un problema, y querer yo pensar cómo lo puedo resolver y resolverlo. En cambio, hoy me enfrento a una pantalla donde, si estoy viendo, por ejemplo, un video de YouTube, los chicos ya ni siquiera toleran este anuncio. Ya eso es una frustración, o sea, que aparezca el anuncio, lo quiero omitir. Los juegos son cada vez más rápidos, diseñados por supuesto para que este niño quiera estar todo el día jugando ahí, entonces nos envían demasiados estímulos. Dentro del juego, finalmente, aparece mucha frustración, pero también esta gratificación inmediata que se recibe, y que eso también no me permite desarrollar herramientas para otros espacios, como resolver otros conflictos, como conversar con un otro, como hacer amigos en la realidad y no solo en lo virtual,
cómo saludar, qué debo esperar, qué diálogo puedo sostener, de qué hablar. Y eso plantea muchas dificultades también desde lo social. Entonces creo que un poquitito todo esto repercute en que tenemos a niños y adolescentes muy agotados por las jornadas escolares y luego llegan a su casa a hacer tareas también. Entonces, están agotados. Suena también como un estilo de vida bien solitario. Es como en el fondo estáis solo rodeado de multitud. Porque en el fondo tenéis que lidiar con una soledad que viene de una carencia parental eventualmente. O viene de una dificultad para ser amigos. También viene de la interacción con las pantallas, que eso también merma la interacción social. O sea, Sí, los niños están muy solos. están muy solos y quizás ellos se sienten muy acompañados a través de las tecnologías. Quizás encuentran ahí un poco la compañía a través de las redes sociales, por ejemplo. Que no encuentran en la vida real. Pero es una compañía ficticia, es una compañía, digamos, problemática. Pero podrían estar solos no por querer estar solos. No es que busquen la soledad. Claro. Y podríamos tener, por ejemplo, dentro de una sala de clases a grupos de chicos que podrían querer socializar entre ellos y quizás se ha perdido un poco esa habilidad social. Creo que eso es lo que se ha perdido un poco. Creo también que las redes sociales han impactado mucho en generar un poco esta inseguridad en los jóvenes, en niños y adolescentes. La inseguridad, las expectativas no son las mismas que teníamos antes. Hoy día vemos, no sé, viajes, una vida perfecta. Entonces finalmente comparo mi realidad con esto que veo que es tan perfecto, quizás me frustra un poco y desde esta configuración personal que yo tengo de mí mismo, no me siento tan satisfecho con quien quisiera ser y finalmente tenemos a hartos niños y adolescentes sintiéndose igual y por lo mismo ahí se genera este bloqueo de no poder socializar de pronto. Mau, bueno, nuestros padres venían de otra generación, ¿no es cierto? Que de otras preocupaciones, por ejemplo, de la alimentación, que no nos faltara la comida, que cumpliéramos las normas tal como se establecían. Nuestra generación ahora está siendo padre, ¿no es cierto? Ya están siendo padres, que también tenemos otra formación. ¿Cómo tú, como psicóloga, llegas a estos padres de nuestra edad? ¿Cómo para darles esta información? Porque nuestra generación tiene como un poco de la heredada por nuestros padres y se tiene que como acostumbrar o planificar a esta nueva generación que es muy distinta de los niños adolescentes de ahora. Yo creo que eso es una de las dificultades que se puede presentar en el trabajo práctico, pero también una de las situaciones más enriquecedoras porque estamos en una generación que tiene un choque cultural muy grande. Somos hijos de una generación criada de una manera completamente diferente a la nuestra, a la que nosotros queremos criar a nuestros hijos, ¿ya? Tenemos historias de vida de abuelos, de padres, con crianzas más bien autoritarias, quizás violentas, enfocadas en el éxito. Este concepto que me llama mucho la atención de tú debes estudiar para que seas alguien en la vida. Eso es algo como súper generacional que quizás nuestros padres, quizás particularmente los míos no, pero es algo que escucho mucho de nuestra generación. Y nosotros somos hijos que queremos criar de forma diferente a nuestros hijos. Y estoy justo en este punto medio en el que intento demostrarle a la familia que las demandas de su hijo o hija no son tan extremas de lo que ellos piensan o no están tan alejadas de lo que ellos quieren conseguir. Entonces, ahí este trabajo viene a ser un poco como de mediación, de que este hijo pueda comunicar de una forma asertiva, con palabras adecuadas, en una forma adecuada también, cuáles son sus necesidades. Primero quizás descubrir cuáles son las necesidades, porque los chicos de pronto no las tienen tan claras, y poder también empatizar con estos papás. Porque de pronto el comentario es que lo tienen todo. Y ahí viene mucho esto de, es que yo a su edad no tenía un teléfono, o yo a su edad no tenía estas vacaciones, o que me hubiese gustado a mí que mi papá me pudiera pagar el fútbol o llevar al fútbol. Somos papás que queremos hacer cosas distintas con nuestros hijos, de pronto las intencionamos, pero
nuestros hijos tampoco nos las están pidiendo, no se lo puedo reclamar. Y frente a eso, sí, entiendo que como papás están haciendo un esfuerzo muy grande, entonces por supuesto que la empatía con ellos, intentar hablar en un lenguaje bastante similar, nunca desde el juicio, nunca desde la crítica, por el contrario, siempre desde seamos aliados para que podamos finalmente trabajar en conjunto por este hijo o hija. Y ahí resulta un trabajo bien bonito porque finalmente estos intereses o necesidades o demandas de hijos o hijas los tratamos de modular, procesar para que estos padres los puedan escuchar de una forma adecuada y desde esa misma vereda también que estos padres puedan comprenderlo y abordarlo de una forma también más respetuosa, más cercana, desde la confianza, y ahí es donde se intenta encontrar ese equilibrio que afortunadamente sí se logra conseguir. Y eso se percibe mucho después en las familias, como, oye, en realidad asistimos a este proceso terapéutico, pero nos sirvió a todos. Eso generalmente es algo que comenta la familia. Nos sirvió a todos. Yo también me di cuenta que mi marido podía hacer esto, que yo podía cambiar esto. Entonces, ahí también está el agradecimiento constante de las familias de que es algo que impacta al núcleo familiar completo. Claro, al final la terapia apunta a un sistema orgánico. Entonces lo modifica en el mejor de los casos. Yo te quería llevar a un tema un tanto escabroso tal vez. Una de las sintomatologías que tiene el estado de la salud mental acá en Chile es los altos índices de suicidio en los distintos tramos etarios. ¿Qué pasa allí? O sea, a mí me parece escandaloso que un país como el nuestro, demográficamente pequeño, esté al nivel de países orientales que tienen una tradición de suicidio muy arraigada, como estoy pensando en Corea, estoy pensando en Japón, ¿cierto? Nosotros estamos ahí en el top. O sea, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué proceso tiene que ser posible para que nosotros nos hayamos posicionado en esta situación, digamos? Un poco los factores que mencionamos al inicio impactan directamente la salud mental de los niños y adolescentes de Chile. Tenemos una pésima salud mental. ¿Falta acceso? Creo que tiene mucho que ver con... A ver, quizás es un poco controversial, pero también puede tener que ver con la salud mental de los padres y el ritmo de vida que llevan nuestros hijos. Cuando estoy intentando hacer las tareas, por ejemplo, con un niño adolescente, aparece esta frustración del adulto. Entonces, mientras el adulto no sea capaz de modular sus propias emociones frente a un otro, muy difícilmente voy a poder acompañarlo en otras instancias. Entonces, los chicos se sienten de pronto, tal como tú señalabas, solos, aislados. Hay niveles de depresión muy grandes. Uno de mis fuertes justamente es el trabajo con adolescentes con ánimo deprimido y riesgo suicida. Entonces, mucho comportamiento autolesivo, autodestructivo. No solamente autolesivo como tal que yo efectivamente vea la autolesión, sino que también autodestructivo, autoestima muy baja. Y creo que todavía uno de los factores principales sigue siendo esto de no sentir la confianza suficiente con mis padres para poder develar cómo me estoy sintiendo, que se logra conseguir en terapia a través de esta comunicación que se mejoraba, como decíamos hace un ratito, el vínculo, sostener un vínculo familiar, digamos, sólido, es decir, que mi hija pueda decir, le puedo contar a mi mamá lo que sea y por muy grave que sea, ella va a estar para mí y me va a apoyar. Creo que eso es clave. ¿No? Y ahí, por ejemplo, las conversaciones cotidianas que tiene uno con hijos adolescentes, ¿no es cierto? Nosotros como adultos, no sé, tenemos problemas de repente para pagar el dividendo, para pagar las cuentas, para problemas laborales. Y en esta confianza, está bien que el adulto le cuente al adolescente que le cargue no sé si le cargue los problemas, pero que lo vaya cargando con esos problemas al adolescente que está escuchando esto y también cómo se trabaja esto. Se espera que el adolescente confíe 100%, pero este adulto
tiene que demostrar similar? ¿Se hace esto recíproco? Yo creo que es súper importante que nuestros hijos no estén ajenos a la realidad general, es decir, que sepan que efectivamente se debe trabajar con un fin, que hay deudas que pagar, por ejemplo, pero no hilar tan fino, ¿ya? Porque finalmente son temas más de adultos que debemos resolver como adultos, pero no así ocultar lo que yo estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo. Quizás el error es hablar más de lo que me molesta o de lo que no tengo. Por ejemplo, no me alcanza para pagar esto, no me alcanza para lo otro, pero estoy hablando de lo que lo provoca. No estoy informando cómo me estoy sintiendo. Entonces mi hijo escucha una queja, Claro. pero no logra reconocer: mi papá está cansado, mi papá está preocupado, porque finalmente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué podría sugerir yo? Poder aprender a expresar más qué es lo que estoy sintiendo. Mira, hija, en realidad esta semana estoy un poco preocupada porque tengo algunos temas económicos, pero no te preocupes, que está todo bien, pero si me notas un poco distinta es porque estoy preocupada. Y con eso también acerco a mis hijos a que yo también me puedo sentir mal en algún momento, o que yo también puedo ser capaz de reconocer qué estoy sintiendo y comunicarlo. ¿Cómo le puedo pedir a mis hijos que me digan cómo se sienten si ni siquiera yo lo hago? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy cansado? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy enojado? ¿Estoy contento? Y que lo puedo comunicar también. Así como, no sé, si tengo una buena noticia, lo puedo comentar con mi familia. Oye, en realidad, mira, tuve una súper buena noticia, nos vamos a ir de vacaciones, podemos disfrutar esto, lo otro, armar algo en conjunto. Que ellos puedan, a ver, nuestros hijos aprenden más de nosotros a través de lo que ven de nosotros, que de lo que yo le puedo decir. Yo le puedo decir: oye, no te enojes por esto, pero a lo mejor me ve enojada todo el día. Claro. El ejemplo. Finalmente él aprende más de eso que de lo que yo le comunico verbalmente. Entonces, a eso voy con lo que indicaba hace un ratito atrás, que creo que tiene mucho que ver también con la salud mental de los adultos o de nosotros como padres. Claro, de hecho sí, pues, a eso quería volver. Al parecer hay como una herida transgeneracional que se va transmitiendo. Me imagino que tiene distintos mecanismos, pero claro, ahí... Que ahí yo siento que como lo ideal sería criar en relación a las emociones, como mostrar las emociones, pero estas emociones parece que se están ocultando, se están tapando bajo el tapete y... Claro, que es parte del modelo, digamos, antiguo, pues, que donde las emociones eran pormenorizadas, había un modelo de masculinidad sumamente frío, sumamente poco empático, que despreciaba la sensibilidad, que de hecho la estereotipaba, ¿cierto?, para extirparla, de alguna manera. Entonces, claro, ahora estamos, digamos, viendo las consecuencias de ese desafío, de cómo ir superando paulatinamente todo esto y justamente nos toca a la generación de nosotros, pues, porque nosotros tuvimos ese modelo relacional con nuestros papás, saliendo de una dictadura sumamente traumática y agresiva, da igual, digamos, para los lados que se haya ido cada familia. Fue un trauma, digamos, social sumamente profundo que implicaba también esto. O sea, había un modelo de crianza tal vez más militarizado, que la manera de abordar era siempre el conflicto, el castigo, la privación. Por ¿cierto? conseguir resultados. Por conseguir resultados. Entonces ahora, evidentemente, el repertorio de estrategias de crianza es mucho más amplio y obviamente eso también genera confusión. Entonces, hay por un lado, como tú decías, Maura, una cuestión relacional, de cómo los hijos se relacionan con los papás, pero también hay un tema supongo, y esto lo pongo a modo de pregunta, una herida que se traspasa, hay asuntos no resueltos que probablemente vienen de la niñez de los papás. Y de hecho, cuando tú como padre te enfrentas a la crianza de tu hijo, te enfrentas a tu propia infancia. Claro. Entonces, por eso también es tan importante yo poder resolver mis temas personales. No sé, si yo observo y tengo dificultades con mi hijo de 7 años, probablemente también estoy rememorando qué ocurrió con mi crianza y con mis padres cuando yo tenía 7 años. Claro. Porque también hay tantas dificultades en la adolescencia, porque la adolescencia es una rebeldía. Claro. O sea, yo adolescente estoy cambiando de este cuerpo infantil, de que me vestían, elegían mi ropa, a yo comenzar a identificarme, descubrir quién quiero ser, exponerlo también al entorno, pero mis padres también fueron adolescentes y depende de cómo ellos también evidenciaron o atravesaron esa adolescencia con estos padres, un poco más como señalabas tú, aparece. Y estos comentarios son muy frecuentes.
es que yo a su edad ya trabajaba, yo a su edad ya me iba solo, yo a su edad esto, en cambio yo tengo que prepararle todo. Generalmente está esta comparativa. Claro. Y estos hijos me dicen, bueno, pero es que esa fue su experiencia. ¿Por qué tengo que yo como lidiar un poco con eso? Y lo que tú señalabas también es súper importante, esto como de los géneros, porque finalmente la crianza también apuntaba a que la mujer podía ser de determinada manera, en cambio el hombre, no, pues el hombre bien machito, o sea, no llores, no expreses lo que sientes, y hoy día tenemos adultos, tenemos a varones, padres, que todavía tienen un poco esos resquicios de, ayer me dijo un paciente, amáchate, le dijeron. Porque él estaba planteando cómo se sentía. Entonces el padre le responde, amáchate. Amáchate. Sí, ¿ya? Eso a él le afectó mucho. Pero como ya ha avanzado en su proceso terapéutico, lo sabe llevar de otra forma. Pero también tenemos a varones que quieren fomentar la expresión emocional de sus hijos. Tenemos a varones que son muy responsables en la crianza de sus hijos, a diferencia de antes, donde el trabajo era casi exclusivamente de la mujer, y quiero decir casi exclusivamente porque pueden haber excepciones, pero, era un trabajo muy, muy desde la mamá. En cambio hoy encontramos a hombres y lamentablemente como que el comentario es, oye, te sacaste el loto porque tienes un hombre que muda a tu hijo, que prepara la leche. Como una excepción. Exacto, y debería ser un trabajo compartido, un trabajo colaborativo. Entonces todavía se lucha con esas barreras, pero afortunadamente cada vez hay más familias que quieren hacer el trabajo colaborativo. ¿Y por qué digo colaborativo? Porque se habla mucho de este padre que solo era proveedor y esta madre que se enfocaba en la crianza, pero no solo crianza, porque también el trabajo del hogar es otro trabajo, pero hoy día los hogares están compuestos por padres que ambos trabajan. Entonces, si ya estamos trabajando los dos y hay un 50 y 50, en la crianza también. Y mencionar, por supuesto, que hay muchas familias que también son monoparentales. Hay muchas mamás que se hacen cargo solas, entonces finalmente el trabajo está ahí como al 100%. E insisto que también vuelve a ser importante la red de apoyo. La familia, las amistades. Sí, eso te quería preguntar, porque de pronto en algunos sistemas familiares surge la figura de los abuelos, por ejemplo, como cuidadores, que es algo bastante común, de hecho, de la estructura social chilena, sí, donde los abuelos surgen como un poco reemplazando una figura paterna dentro de la crianza o materna. Claro. Entonces, es igual, es otro choque generacional, porque bueno, los abuelos sí que vienen de otra época. Sí. Entonces, ahí me imagino que también hay conflictos latentes todavía. Y ahí pasan dos cosas, porque el abuelo te dice, yo soy el abuelo y quiero ser abuelo, porque se asume que el rol del abuelo es disfrutar, regalonear, consentir, y me dicen, sí, pero es que mi rol no es educar, yo voy a disfrutar a mi hijo, yo ya crié, y a mí me lo dicen mucho los abuelos, no, yo ya crié, ahora a mi nieto lo quiero disfrutar. Pero lamentablemente este abuelo, al estar tantas horas con estos nietos, pasan a ser un eje fundamental también de la crianza de estos niños. Y ahí viene esta segunda parte que son los choques. Pero papá, por favor, si yo te pido que no le des azúcar, por favor no le des azúcar. Entonces cuesta que estos abuelitos se apeguen un poco al estilo de crianza, a las normas, a las orientaciones que estos padres quieren sostener. Una de las cosas que más nos cuesta resolver dentro de la intervención, porque los padres, al participar y ser parte del proceso, probablemente pueden estar como más involucrados en las sugerencias terapéuticas, en la estrategia, pero nos cuesta extenderlo a la familia más extensa. Los comentarios en la mesa, por ejemplo. Claro. ¿Y se va a comer todo eso? ¿Y quiere otro plato? ¿O está comiendo muy poco? ¿Está muy delgadita? ¿Va a desaparecer? Empiezan los comentarios. Entonces, cuesta mucho, y ahí es también donde los chicos se tienen que, digamos, vincular mucho con sus padres, y los padres de pronto también hacer algunos cortes para suprimir estos comentarios externos. Pero también tengo que reconocer que hay cambios positivos que también se logra, o sea, dentro de este trabajo terapéutico en el que tú le informas a este paciente, que lo puede comunicar de una manera adecuada y lo van extendiendo a otros entornos. Para aprovechar tu experiencia y también hablando de estos temas tan controvertidos que es el suicidio, el tema de la alimentación, en tu experiencia, ¿qué son los...? Porque, bueno, en los manuales nosotros vemos guías del MinSal que muestran ciertos puntos para fijarse, ¿no es cierto?,
de estos trastornos, ¿no es cierto?, de estas dificultades. ¿Cómo, de tu experiencia, qué cosas nosotros como papás tenemos que estar mirando, atentos, cómo lo hacemos para prevenir esto, para no llegar a las lesiones o los intentos de suicidio o temas ya más graves de alimentación? Por ejemplo, respecto a la alimentación, creo que es crucial observar. Generalmente hay señales de alerta y no nos damos cuenta, como por ejemplo los comentarios. Muchas veces el trastorno de conducta alimentaria también está asociado a mi esquema corporal, a cómo yo veo mi cuerpo. Entonces, comentarios tan simples como no quiero esto porque se me ve esto. O sea, tenemos usuarias delgaditas que se me ve el rollito. ¿Cuál es el diálogo que mi hijo o hija mantiene respecto de su propio cuerpo? ¿Se siente conforme? ¿No? ¿Cambiaría algo? Pero más que yo intencionarlo, ir escuchando. Por ejemplo, en las conversaciones que puede tener con sus amistades, con familiares, en los comentarios que hace al ver alguna película o serie, por ejemplo. Ay, no, qué linda ella porque es tan delgada, o cómo se va a comer todo eso. Ese tipo de comentarios. Estar muy atento desde la escucha activa y con los discursos que ellos sostienen y observar también el plato de comida. O sea, los chiquillos aprenden a dibujar en el plato para poder hacer como que están comiendo más o menos. ¿Qué tipo de alimento está comiendo? ¿Dejó de comer algo? ¿Está siguiendo alguna dieta o no? Si la está siguiendo es por qué, porque la vio en internet, está adaptada a ella o a él, etc. Y también saber cuál es la relación que mi hijo o hija tiene con la comida. Podemos pasar, por ejemplo, de querer extinguir la comida a, por el contrario, el otro extremo, a comer mucho. Y hay personas que tienen un hambre emocional. Entonces, si yo me siento mal, si estoy cansada, si estoy enojada o frustrada, como. Ir un poco también atento a eso. ¿Estás comiendo porque tienes hambre o porque en realidad estás intentando compensar alguna emoción? Y si es así, bien, pero ¿podríamos encontrar otra forma de compensar esa emoción? O sea, si siento mucha ansiedad y me voy a comer 3 barras de chocolate, ¿será que a lo mejor podría hacer otra actividad? Dibujar, leer, ver una película, ir observando, ¿ya? También quizás conversarlo, pero con cautela y respeto para que no sea una pregunta un poco intrusiva. Y respecto del suicidio, es un tema bastante complejo, pero yo creo que lo primordial es el vínculo y quizás la empatía con mi hijo o hija. Efectivamente podemos observar de pronto, no sé, las autolesiones, de pronto golpes. Los chicos a veces se golpean, pero lamentablemente, vuelvo a hablar de las redes sociales, hay manuales en internet para golpearme en zonas que mi familia no lo vea, para generar cortes en lugares donde no esté expuesto. A mí los pacientes me han comentado que existen manuales de cómo suicidarte. Entonces, creo que, ¿por qué eso puede estar disponible en internet? ¿Por qué mi hijo menor de edad puede tener acceso a eso? No hay cómo controlarlo, básicamente, muy difícil. Pero cuando ya está instalado desde un ánimo deprimido, el no querer vivir, porque se habla del suicidio y también existen estos juicios, estos comentarios como culturales de es que los cobardes se suicidan o hay que ser suficientemente valiente. Hay como opiniones bien divididas. Yo creo que en realidad el suicidio es la respuesta ante un dolor muy grande. O sea, imagínate sentir un dolor tan grande de no apreciar ni siquiera tu propia vida. Entonces, bueno, es un trabajo que se hace de manera bien ardua. Creo que cuando se instala la idea del suicidio, intentar empatizar mucho con tu hijo o hija y no desde el juicio. No caer en estas críticas que dijimos antes. No de vas a ser valiente o no vas a ser cobarde, no lo hagas por mí, no lo hagas por tu hermano, ¿qué va a hacer de mí si tú lo haces? No, o sea, aquí la pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar yo? ¿Qué necesitas de mí? Yo voy a estar ahí para ti. ¿Necesitas algo? Ojalá el acompañamiento terapéutico de psicólogo y psiquiatra de la mano, sí o sí. Ojalá se pudiera, digamos, contar con ello.
hay ocasiones en las que está tan interiorizado el suicidio que finalmente funcionan como piloto automático solamente, ¿no? Entonces, como desde lo terapéutico, buscar propósitos, metas, redes de apoyo, el vínculo para mí es clave, y desde la intervención familiar también. ¿Qué cosas hacía antes mi hijo que dejó de hacer, por ejemplo? No, mira, antes él jugaba a la pelota y dejó de hacerlo. ¿Por qué habrá dejado de hacerlo? Conversar con el hijo, ¿por qué antes disfrutabas de jugar a la pelota y ya no? Y estoy hablando como de las actividades, pero también las conversaciones, saber por qué se siente solo, se siente mal, hay alguna frustración, acompañarlo. Pero ahí también tengo que reconocer que el trabajo terapéutico tiene que ser clave, o sea, psicología y psiquiatría para poder regular también, porque muchas veces es una desregulación neuroquímica finalmente, no solamente de disposición. Mau, de todo lo que cuentas del suicidio, para el terapeuta, ¿no es cierto? Igual es una carga emocional estar trabajando como diariamente con esto, con estas dificultades, estas problemáticas que son grandes, que son difíciles de abordar para el terapeuta. Tú como terapeuta, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo canalizas para ti, también como persona, ¿no es cierto? Como para no llevártelo a la casa y que te afecte, porque en el pregrado, claro, nos dicen que las cosas tienen que quedar en el box de atención, ¿no es cierto? Pero claro, pero igual es difícil ese proceso, entonces, ¿cómo lo abordas tú? A ver, vuelvo a hablar del vínculo porque para mí intervención con suicidio es el eje principal. Entonces, dentro de este vínculo que se logra sostener, el observar pequeños avances para mí es significativo, desde lo terapéutico, ya como creo que han habido muy pocos casos en los que ha sido muy complejo poder llevarlo. Entonces, estos pequeños indicios también van anunciando que efectivamente podría haber una recuperación, ¿ya? Pero ya más bien desde como el cuidado del terapeuta, por supuesto que con supervisiones clínicas y con trabajo con psicólogo personal, digamos, sí. Realizar actividades de autocuidado también, fines de semana, salir a hacer actividades de mi interés. Y eso no se da mucho, que el psicólogo, el terapeuta tenga su espacio terapéutico también con otro que lo supervise, que puedan... Es que debería ser, sí, debería ser y es muy necesario. Y el autocuidado también es clave para poder, como, a ver, sí, desapegarte, pero en realidad logro un vínculo muy grande con mis pacientes, insisto, entonces no es que tú te vayas y te olvidas de él. No, pues de hecho por lo mismo. Permanece de alguna manera. Hay algunas líneas terapéuticas que en realidad es como no mantengas contacto con el paciente, que no tenga tu número. Si tengo una persona frente a mí que está mal, por supuesto que le digo, tengo un número de trabajo, particularmente un número laboral, cualquier cosa tú me escribes. Y ellos también responden bastante bien que no me escriben por cualquier cosa, me escriben cuando realmente es necesario. Y ahí también está ese acompañamiento. Pero supervisión, trabajo clínico y autocuidado. Eso es clave. Hacemos el llamado entonces a todos los terapeutas que puedan escucharnos que acudan a sus propios espacios también para lograr esta transferencia que los va a mantener sanos al final, porque en el fondo un terapeuta que no irradia serenidad, Claro, ¿qué podríamos esperar? Así que Maura, te queremos agradecer profundamente tu tiempo, sabemos que eres una mujer ocupada, muy atareada, así que muchas gracias por recibirnos en tu casa y por darnos esta oportunidad de conversar y dejar este material, que es la idea principal, a disposición de la comunidad, que es lo más importante para que pueda ayudar en lo que sea. Te deseamos de mi parte y de Tomás también el mayor de los éxitos en Espacio Sandrino, así que sabemos que lo hacen con mucho cariño, con mucha vocación, así que el mejor de los deseos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y feliz de haberme reencontrado con ustedes también, que los quiero no mucho. nos veíamos, es verdad. Y que a Neurocupa también le vaya muy bien. Sí. Somos centros amigos. Centros Sí, muy por amigos. supuesto. Y de eso también se trata este programa, este canal, es para poder hacer comunidad, ¿no es cierto? Poder hacer comunidad con otros centros amigos, centros hermanos, para poder apoyarnos, vincularnos, y perder esto de la competencia, sino que apoyarnos entre todos y generar una comunidad que
que podamos lograr más cosas entre todos y llevar la salud mental a un siguiente nivel y que sea escuchada en todas partes de Chile. Así que les mandamos un abrazo, un saludo y que estén muy bien. Así es, y los dejamos invitados, recuerden, dejen sus comentarios, apóyennos alentando el debate, compartiendo el contenido que estamos diseñando. No se olviden de seguir a Neurocupa, cualquier consulta nos pueden escribir a Espacio Sandrino, que está disponible también en Puente Alto. Así que los dejamos a todos invitados y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente bloque.